Muchas personas piensan que su vida está estancada por falta de tiempo, recursos o buena fortuna. Señalan al mundo exterior, a las circunstancias o a su historia personal como los culpables, sin darse cuenta de que el verdadero freno está dentro de ellas, en su propia mente. Ideas repetitivas, creencias que limitan y pensamientos dañinos que han echado raíces actúan en silencio, saboteando su progreso. Yo, Brian Tracy, he descubierto que ninguna estrategia o plan puede funcionar si no limpias primero tu mentalidad, porque todo comienza con lo que piensas, lo que aceptas y lo que permites que permanezca en tu mente. Para construir una vida diferente, necesitas una mente renovada. Esto empieza cuando decides purificarla, dejando de lado el miedo, las excusas y las comparaciones, y enfocándote en fortalecer tu claridad, tu propósito y tu fortaleza interior. La mente no se transforma sola, requiere intención, compromiso y acciones diarias. Y ese cambio puede comenzar hoy mismo. El primer paso para desintoxicar tu mente no es aprender algo nuevo, es aprender a soltar la avalancha de información inútil que consumes cada día sin darte cuenta. Vivimos en un mundo donde el veneno más peligroso no se bebe ni se come, se mira y se escucha. Noticias alarmistas, redes sociales vacías, opiniones superficiales, estímulos constantes que entran como un torrente y solo hacen una cosa, saturarte. Ese exceso no te fortalece, te desgasta, no te hace más sabio, te vuelve más disperso, más ansioso, más confundido. Porque una mente que recibe todo sin filtro es como una casa con las puertas abiertas. Cualquiera entra, cualquiera desordena, cualquiera roba tu paz. Yo mismo lo viví. Pasaba horas saltando de un tema a otro, leyendo cosas que no aplicaba, consumiendo contenido como si fuera aire. Creía que estaba aprendiendo, pero al final del día me sentía agotado, vacío, con la mente revuelta. Me engañaba pensando que estaba informado, cuando en realidad estaba intoxicado. Había confundido consumo con crecimiento, y ahí entendí algo crucial. En lo que no aplicas se oxida, lo que no filtras contamina, lo que no seleccionas desordena. Ese fue mi punto de quiebre. Tomé la decisión de tratar mi mente como mi propio templo. Empecé a limpiar con disciplina, apagué notificaciones, silencié el ruido digital, dejé de seguir cuentas que no me aportaban nada y me alejé de conversaciones vacías. El resultado, al principio parecía pérdida, pero después descubrí que era libertad. Cada cosa que eliminaba me devolvía espacio para pensar, para enfocarme, para crear. Y entendí que no necesito más información. Necesito mejores decisiones sobre la información que elijo. Porque el hombre que protege lo que entra en su mente construye con más precisión. Ya no actúa por reacción, actúa con intención. Ya no se mueve por el algoritmo, se mueve por su visión. Y esa diferencia lo cambia todo. La mente limpia no es la que lo sabe todo, es la que sabe exactamente qué merece su atención y qué debe ignorar. Hoy cuido lo que consumo como cuido lo que como, porque así como la comida basura intoxica al cuerpo, el contenido basura intoxica a la mente. Por eso ya no alimento mi cabeza con lo que me debilita, solo con lo que me nutre, me reta, me forma. Porque comprendí que si quiero una vida clara, enfocada y poderosa, necesito una mente clara, enfocada y poderosa. Y para lograrlo, lo primero que hay que hacer es limpiar. Eliminar lo que sobra. Dejar de llenarse por costumbre y empezar a nutrirse por propósito. Ese es el primer paso. Y si lo das en serio, lo vas a notar desde el primer día. Porque cuando el ruido se va, la mente respira. Y cuando la mente respira, todo empieza a ordenarse. El segundo paso para desintoxicar tu mente es cortar de raíz la comparación constante. Porque no hay veneno más silencioso, más destructivo y más común que ese. Vivimos mirando a los costados, midiendo nuestro valor por lo que otros hacen, tienen o aparentan. Nos comparamos con su cuerpo, su pareja, su dinero, su estilo de vida, su supuesto nivel de éxito, incluso con la felicidad ficticia que muestran. Y lo hacemos sin pensar, como si fuera normal, pero no lo es. Es una enfermedad colectiva que roba tu enfoque, tu autoestima y tu identidad. Mientras más comparas, menos vives tu vida. Mientras más miras afuera, menos escuchas adentro. Yo mismo caí en ese juego. Veía perfiles, escuchaba historias de éxito, observaba avances ajenos y sin darme cuenta empezaba a sentirme pequeño, insuficiente, atrasado, como si estuviera perdiendo una carrera que jamás elegí correr. Me llenaba de dudas, cuestionaba mis decisiones,
Perdía el respeto por mis propios tiempos. Y lo peor es que la comparación siempre parecía tener razón, porque el otro siempre parecía estar más feliz, más completo, más adelantado. Pero no era real. Era una ilusión, momentos recortados, filtros bien puestos, narrativas que esconden lo incómodo. Yo me castigaba con una historia que ni siquiera conocía. Hasta que un día me detuve. Apagué todo, busqué silencio y me hice 3 preguntas. ¿Quién soy cuando no me comparo con nadie? ¿Qué quiero cuando no me siento en competencia? ¿Qué parte de mi vida sigue siendo valiosa aunque nadie la vea? En ese silencio encontré lo que había olvidado. Mi visión, mis valores, mi propio ritmo. Me di cuenta de que mientras viviera mirando lo que otros lograban, nunca iba a poder sostener lo que yo estaba construyendo. Porque la comparación no impulsa, distrae, no motiva, desgasta, no te enseña, te roba energía, te siembra dudas y te arrastra al terreno de lo superficial. Desde entonces, cada vez que mi mente intenta compararse, la detengo, no con enojo, sino con claridad. Me recuerdo que no tengo la historia completa del otro, que su éxito no borra mi valor, que sus tiempos no definen los míos, que no necesito parecerme a nadie para estar en paz. Porque un hombre en paz con su proceso no se siente amenazado por el proceso ajeno. Y un hombre que se respeta no sacrifica su camino solo para parecer exitoso ante ojos que no importan. Este paso es esencial para limpiar tu mente, porque la comparación contamina cada decisión. Te hace elegir desde la inseguridad, desde la presión, desde la apariencia, y todo lo que nace desde ahí tarde o temprano se rompe. Pero cuando sueltas esa necesidad de validarte con otros, recuperas tu poder. Empiezas a decidir con honestidad, a moverte con libertad, a construir con dignidad, porque entiendes que tu única competencia real no está afuera, está con la versión de ti que todavía no ha salido a la luz. Cada día que eliges avanzar sin mirar al costado, te acercas más a esa versión. Así que hoy, si quieres claridad, enfoque y firmeza, empieza a mirar menos hacia afuera y más hacia adentro. Deja de medir tu progreso con la regla de otro. Deja de exigirte una vida que no elegiste. Y empieza a honrar el terreno en el que estás sembrando, porque lo que construyes sin comparación florece sin interrupciones. Y esa paz mental, esa fortaleza interna, vale más que cualquier éxito visible. Vale más porque es tuya, y nadie te la puede quitar. El tercer paso para desintoxicar tu mente es romper con la narrativa negativa que repites en silencio. Porque todos tenemos una voz interna, una que no se oye con los oídos, pero que trabaja sin descanso. Una voz que define cómo te miras, cómo interpretas lo que vives y hasta qué te permites intentar. El problema es que, cuando esa voz está contaminada de juicios, de reproches, de críticas implacables, no importa cuánto avances, cuánto leas, cuánto logres, seguirás sintiéndote insuficiente. Seguirás saboteándote en silencio, seguirás creyendo que no mereces lo que estás construyendo. Porque el verdadero veneno no está en lo que otros dicen. Está en cómo te hablas cuando nadie más te escucha. Yo lo viví en carne propia. Esa voz dentro de mí era mi enemigo más cruel. Cuando fallaba me susurraba: otra vez lo arruinaste. Cuando me comparaba me gritaba: nunca vas a estar a ese nivel. Cuando algo se complicaba me condenaba: esto te pasa porque no eres capaz, porque no tienes lo que se necesita. Y lo peor es que yo le creía. Porque cuando una voz te repite lo mismo tantas veces, termina sonando como la verdad, y esa supuesta verdad se convierte en tu identidad, en tu límite, en la jaula invisible que cargas todos los días. Por fuera puedes sonreír, trabajar, aparentar éxito, pero por dentro estás herido, desgastado, contaminado por palabras que tú mismo te dices. El cambio no llegó con un libro ni con una frase motivadora. Llegó el día que me cansé. Me cansé de hablarme como enemigo. Me cansé de repetir frases que nacieron en momentos de dolor, de rechazo, de humillación, pero que no eran mías. Ese día me detuve. Me miré con honestidad y dije: ya basta. Esta historia que me cuento no es la verdad, es solo una costumbre y la puedo cambiar. No fue fácil, pero fue liberador. Empecé a escribir todo lo que esa voz me decía. La enfrenté con preguntas simples. ¿Esto es verdad? ¿Tengo pruebas de que soy incapaz? ¿Este juicio me ayuda o solo me hunde? Y cada vez que esa voz regresaba, yo respondía con una nueva narrativa. No con frases falsas ni exageradamente positivas. Con palabras reales, firmes, claras. En lugar de soy un desastre, empecé a decir:
estoy aprendiendo. En lugar de nadie me toma en serio, decía, todavía no me conocen, pero estoy trabajando en mí. En lugar de esto no es para mí, me decía, es difícil pero lo voy a dominar. Con el tiempo, esa voz cambió, no desapareció, pero dejó de tener el control. Y eso transformó mi vida. Porque si no cambias tu diálogo interno, tu mente sabotea cualquier intento de progreso. Puedes tener el mejor plan, las mejores oportunidades, el mejor equipo, y aún así sentir que no mereces nada. Porque si tu narrativa te hunde, tu identidad se acomoda a esa condena. Pero cuando limpias esa voz, cuando la diriges con intención, cuando reescribes tu historia todos los días, empiezas a pensar distinto, actuar distinto, vivir distinto. Hoy, cada mañana me hablo con respeto, no con arrogancia, con respeto, porque estoy haciéndome cargo, porque estoy creciendo, porque estoy fallando, sí, pero estoy avanzando. Y eso merece aliento, no castigo, porque nadie construye una vida poderosa hablándose como basura. Tu mente no necesita un juez, necesita un líder, y ese líder tienes que ser tú. Así que empieza hoy. Escucha lo que te dices, cámbialo, hazlo tuyo, hazlo firme, porque la vida que estás construyendo necesita un aliado interno, no un saboteador escondido. Y cuando limpias esa voz, la mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en tu mayor fortaleza. El cuarto paso para desintoxicar tu mente es liberar el resentimiento que llevas cargando. Porque no existe pensamiento más corrosivo, más pesado y más limitante que ese que se queda atado a lo que alguien te hizo, a la traición que viviste, a la palabra que te hirió, a la promesa que nunca se cumplió. El resentimiento es como sostener fuego en las manos esperando que otro se queme. No daña al otro, te daña a ti, te consume a ti, te debilita a ti. Y sin embargo lo seguimos reteniendo porque creemos que soltarlo sería rendirse, como si quedarnos con el dolor nos diera alguna forma de poder. Pero lo único que realmente nos entrega es amargura, ruido y cadenas invisibles. Yo también estuve atrapado en ese círculo. Durante años me aferré a lo que no me dieron, a lo que no me reconocieron, a los rechazos, a las humillaciones, a las ausencias. Revivía escenas en mi mente una y otra vez, convencido de que recordarlas me haría más fuerte, como si no olvidar me protegiera. Pero no era protección, era cárcel. Cada recuerdo era una piedra en la mochila. Cada pensamiento de rencor me detenía en seco. Y aunque intentaba avanzar, siempre había algo que me arrastraba hacia atrás. Una rabia sin resolver, un duelo sin cerrar, una herida que seguía abierta en silencio. El verdadero cambio llegó cuando entendí que perdonar no es justificar. No es decir no pasó nada, no es minimizar lo vivido. Es liberarse. Es cortar el vínculo emocional con ese momento para recuperar tu energía y tu presente, porque mientras un recuerdo siga vivo con resentimiento, tu mente estará ocupada en lo único que ya no puedes cambiar, el pasado. Y eso te roba poder para lo único que sí puedes transformar, tu presente. Yo lo trabajé escribiendo cartas que nunca envié, poniendo en palabras lo que me callé, llorando lo que nunca me permití sentir. Y descubrí que no lo hacía para reconciliarme con otros, lo hacía para reconciliarme conmigo. Para dejar de ser esclavo de una historia que ya no quería seguir repitiendo. Entendí algo esencial. Uno no avanza porque el tiempo pasa. Uno avanza cuando decide soltar lo que no puede cargar más. Y el resentimiento pesa, pesa mucho. El problema es que te acostumbras. Te adaptas a vivir con ese peso, hasta que llega un día en que dices, ya no quiero cargarlo ni un minuto más. Ese momento es profundamente liberador, porque al limpiar tu mente del resentimiento, recuperas espacio. Espacio para nuevas ideas, nuevas relaciones, nuevas decisiones. El resentimiento no solo te ata al pasado, también contamina tu presente. Te hace ver enemigos donde no los hay. Te hace reaccionar con dureza, con cinismo, con desconfianza. Y sin darte cuenta, empiezas a alejar oportunidades reales por heridas antiguas que aún sangran. Repites patrones porque nunca soltaste la raíz. Hoy no cargo con resentimientos, no porque nadie me haya fallado, sino porque me respeto demasiado como para seguir entregando poder a quienes me lastimaron. Los perdoné, solté esa carga, no por ellos sino por mí, porque mi energía vale más, porque mi mente la necesito limpia, enfocada, lista para crear, construir y avanzar, no para volver a vivir lo que ya no existe.
Y si algo de esto resuena contigo, si sientes que hay recuerdos que aún llevas en la espalda, te invito a escribirlos, a soltarlos. No para olvidar, sino para dejar de alimentar el veneno. Porque cuando limpias tu mente del resentimiento, la vida se abre, la calma regresa, el ruido desaparece. Y en ese espacio nuevo, comienza la verdadera transformación. No porque todo esté bien, sino porque decidiste dejar de estar atado a lo que estuvo mal. Y esa decisión es poder puro. Un poder que nadie puede quitarte porque nació de ti en silencio, en paz y para siempre. El quinto paso para desintoxicar tu mente es dejar de vivir en modo urgencia. Porque la mente no solo se intoxica con pensamientos negativos, también se envenena con la velocidad constante, con esa sensación de que todo debe estar resuelto ya, de que tienes que lograrlo todo rápido, sin pausa, sin tregua, sin aire. Ese ritmo no nace de tu propósito, nace del miedo. Miedo a no alcanzar la meta. Miedo a quedarte atrás. Miedo a que otros avancen más rápido que tú. Pero esa urgencia no te impulsa, te consume. Te hace actuar desde la ansiedad, no desde la claridad. Y cuando tu mente se mantiene en ese estado crónico de presión, tarde o temprano se rompe. Yo lo viví en carne propia. Me levantaba cada día con la sensación de que ya iba tarde. Nada de lo que hacía parecía suficiente. Si descansaba, me culpaba. Si avanzaba despacio, me frustraba. Si me detenía a pensar, me angustiaba, porque había adoptado la creencia de que si no iba a 1000 por hora, me estaba perdiendo la vida. Pero lo que realmente me estaba perdiendo era la vida misma, el presente. Mi mente vivía en alarma, siempre alerta, siempre en tensión. Y esa prisa no solo me agotaba, también me hacía tomar peores decisiones, me volvía menos productivo, menos creativo, menos humano. El cambio comenzó cuando entendí que avanzar no es lo mismo que correr, que productividad no significa ansiedad, que lo valioso nunca se construye con prisa, se construye con presencia. Entonces bajé la velocidad, empecé a marcar mis propios tiempos, a dejar de copiar el ritmo de otros, a preguntarme, ¿esto lo hago por convicción o por miedo a quedarme atrás? Y en esa simple pregunta encontré libertad. Descubrí que avanzar con calma me hacía más firme, más centrado, más enfocado. Porque cuando la mente no corre todo el tiempo, finalmente empieza a ver con claridad. Este paso es vital, porque la urgencia perpetua te desconecta de ti. Dejas de escucharte, dejas de cuidarte, dejas de sentirte. Solo cumples, entregas, corres. Y así no se construye una vida poderosa, se construye una vida rota. Por eso es fundamental bajarle el volumen al ruido interno. Respirar, eliminar lo que sobra, priorizar lo esencial y avanzar con calma pero con constancia. Porque una mente serena no es una mente lenta, es una mente precisa. Si estás escuchando esto y sientes que describes tu día a día, suscríbete. Este canal es para los que están cansados del caos mental, para los que quieren avanzar con dirección y no solo con velocidad. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál es esa área de tu vida donde más sientes presión innecesaria? Escríbelo con total honestidad, porque cuando lo reconoces, puedes empezar a soltarlo. Desintoxicar tu mente no es dejar de moverte. Es empezar a moverte con intención. Es dejar de correr sin sentido, para comenzar a caminar con propósito. Y cuando eso ocurre, la paz se convierte en tu nuevo ritmo. Y desde esa paz construyes con más fuerza que nunca. El sexto paso para desintoxicar tu mente es soltar la necesidad de controlarlo todo. Porque detrás de cada mente tensa, detrás de cada pensamiento obsesivo y cada preocupación que no se apaga, siempre hay lo mismo, una necesidad profunda de control, de anticiparse a todo, de prever lo impredecible, de evitar que algo salga mal. Y aunque a veces lo disfraces de responsabilidad o perfección, en el fondo es miedo, miedo al caos, miedo a lo incierto, miedo a soltar. Pero aquí está la verdad. Esa necesidad de control no te protege, te esclaviza, te estresa, te drena, te encierra en una batalla que nunca vas a ganar. Porque cuanto más intentas controlarlo todo, más se descontrola tu mundo interior. Yo pasé años así, queriendo dominar mis emociones, queriendo asegurar resultados, queriendo anticipar las reacciones de los demás, incluso el futuro. Planeaba cada detalle, imaginaba cada escenario posible. Me obsesionaba con que nada saliera mal. ¿El resultado? Vivía con miedo, miedo constante.
porque el control absoluto no existe, porque la vida nunca te va a pedir permiso para cambiar los planes. Y si tu paz depende de que todo salga como lo imaginaste, nunca vas a tener paz. El verdadero alivio vino el día que empecé a soltar, a dejar que las cosas fluyeran, a permitir que otros pensaran distinto, actuaran distinto, reaccionaran como quisieran, sin verlo como una amenaza. Ese día dejé de querer que todo fuera perfecto, y empecé a confiar en otra cosa, en mi capacidad de adaptarme. Ahí todo cambió, porque entendí que la fuerza real no está en controlar el entorno, está en liderar tu respuesta, en estar tan conectado contigo, que aunque el mundo se mueva, tú permaneces centrado. Y entonces pasó algo poderoso, recuperé energía. Toda esa energía que antes se iba al miedo, a la anticipación, a la paranoia, ahora iba a la acción, a la creación, a la presencia. Ya no necesitaba todas las respuestas antes de empezar. Ya no necesitaba que todo estuviera bajo mis términos. Solo necesitaba avanzar con firmeza, confiando en que sabría responder cuando llegara el momento. Aprendí que confiar no es ingenuidad. Confiar es saber que incluso si algo sale mal, yo voy a estar bien. Es saber que puedo sostenerme sin importar las condiciones. Y esa certeza no se construye en un día. Se construye poco a poco, soltando el debería, soltando el y sí, soltando la ilusión de tener control absoluto sobre lo que nunca va a depender de ti. Porque mientras más sueltas, más espacio recuperas para lo único que sí puedes manejar: tus pensamientos, tus decisiones, tu energía. Hoy camino con otra mentalidad. Planeo, sí, me organizo, claro, pero ya no me aferro, porque entendí que la mente más poderosa no es la que controla todo, es la que se adapta con sabiduría cuando todo cambia. Así que si quieres limpiar tu mente del peso constante, empieza aquí. Deja de intentar saberlo todo, preverlo todo, dominarlo todo. Confía en tu intuición, en tu preparación, en tu resiliencia, porque mientras más confías, menos necesitas controlar. Y cuando eso pasa, la mente se libera, el cuerpo se afloja, la ansiedad se disuelve, y tu vida comienza a moverse con ligereza, pero con una fuerza interior tan sólida, que ya no necesitas gritarla, porque descubriste algo simple y poderoso. No tienes que sostenerlo todo, solo tienes que sostenerte a ti mismo. Y eso, siempre, será suficiente. El séptimo paso para desintoxicar tu mente es limpiar tu lenguaje interno. Eliminar esas frases derrotistas que usas todos los días, sin darte cuenta, porque las palabras que repites no solo describen tu mundo, lo construyen. Cada vez que dices, no puedo, así soy, esto siempre me pasa, seguro va a salir mal, estás sembrando una orden en tu subconsciente. Y la mente no distingue entre una queja casual y un mandato interno. Si lo repites, lo asume. Si lo asume, lo ejecuta. Y sin darte cuenta, te programas para fallar, para limitarte, para encogerte dentro de una historia donde tú mismo eres el verdugo de tu potencial. Yo lo viví. Me sorprendía repitiendo frases como, yo no soy bueno para eso. Siempre lo arruino al final. Algo va a salir mal, seguro. No lo decía con odio, lo decía con resignación, como si estuviera leyendo un guión ya escrito. Pero cada palabra que soltaba sin pensar reforzaba una identidad frágil. Me convencía de que mi vida ya estaba sentenciada, de que lo que yo creía de mí era definitivo. Hasta que entendí algo: mi lenguaje estaba escribiendo mi destino. Y esa repetición inconsciente no solo me robaba fuerza, también me robaba futuro. Porque la manera en la que hablas de ti mismo marca el límite de hasta dónde vas a llegar. El cambio empezó el día que decidí escucharme. No solo hablar, escucharme. Me observaba como si mis palabras fueran comandos de programación. Y cuando me pillaba diciendo, esto siempre me pasa, lo corregía. Esto me pasó, pero no define lo que viene. Cuando decía, soy un desastre en esto, lo reemplazaba por, aún no lo domino, pero estoy en proceso. No se trataba de mentirme. Se trataba de dirigir mi mente, dejar de reafirmar mi versión más débil y empezar a declarar mi versión más poderosa. Y descubrí algo profundo. Cuando limpias tu lenguaje, limpias tu identidad, te haces consciente de cómo te defines, de cómo cada palabra que sueltas moldea la vida que estás creando. Ese día recuperé poder, porque ya no hablaba desde la herida,
Hablaba desde la elección. Ya no repetía lo que otros dijeron de mí. Construía lo que necesitaba escuchar de mí mismo. Y esa voz interna, transformada, se volvió mi guía, mi motor, mi afirmación diaria de que estaba creciendo, aunque nadie lo notara. Hoy me hablo como el hombre que quiero ser, no como el que fui. Y no porque niegue mis errores, sino porque entendí que mis errores no son mi identidad. Me enseñaron, me pulieron, pero no me definen. Ahora lo sé. Lo que digo de mí es mi responsabilidad. Lo que declaro se convierte en dirección. Por eso cuido mis palabras, porque cuando mi lenguaje es claro, mi mente es fuerte. Y cuando mi mente es fuerte, mis acciones son coherentes. Y cuando mis acciones son coherentes, mis resultados cambian. Así que si quieres desintoxicar tu mente de raíz, empieza aquí. Escucha cómo te hablas cuando fallas. Escucha qué te dices cuando dudas. Porque ahí, en esas frases pequeñas, está el veneno. Pero también está la medicina. Cámbialo. Corrígelo. Y conviértete en alguien que se respeta incluso en su manera de pensar. Porque la vida que estás construyendo empieza en tu boca. Y si hablas como un líder interno, como un guerrero consciente, como alguien que se levanta con propósito, eso es exactamente lo que vas a empezar a vivir. Tus palabras crean tu mundo. Y tu mundo puede empezar a cambiar. Hoy, el octavo paso para desintoxicar tu mente es cerrar ciclos inconclusos. Porque nada intoxica más tu claridad que aquello que dejaste a medias, lo que postergaste, lo que ignoraste con la esperanza de que algún día se resolviera solo. Cada conversación pendiente, cada meta abandonada, cada decisión que sigues evadiendo, es como un archivo abierto en tu mente. Y mientras más archivos abiertos tienes, más lento procesa tu cerebro. Te cuesta pensar, te cuesta decidir, te cuesta avanzar. Tu energía se fragmenta, tu atención se dispersa, y terminas sintiéndote abrumado sin saber exactamente por qué. La verdad es simple. Ese peso está en los fragmentos de vida que nunca cerraste. Yo lo viví. Tenía una lista invisible de cosas pendientes, personas a las que debía pedir perdón o simplemente decirles ya no más. Proyectos que había empezado con entusiasmo, pero que luego fui abandonando. Decisiones que pospuse una y otra vez porque me daban miedo, y que se arrastraban día tras día como un peso muerto. Por fuera seguía funcionando, sí, pero por dentro estaba saturado. Mi mente no descansaba. Dormía con tensión, pensaba sin dirección. Vivía con la sensación constante de que algo faltaba, hasta que un día decidí enfrentarlo. Me senté y escribí absolutamente todo lo que tenía pendiente, grande o pequeño. No para torturarme, sino para liberarme. Porque todo lo que no cierras te ata. Todo lo que dejas inconcluso se convierte en una fuga invisible de energía, y ahí empezó la limpieza. Comencé a cerrar, a terminar conversaciones con respeto, sin dramatismo, a decir, esto ya no va más cuando algo me drenaba, a concluir metas que podía resolver en 2 días, pero que había postergado por meses, a decidir incluso sin certeza, porque entendí que la indecisión sostenida es veneno lento para la mente. Cerrar ciclos no significa ser radical, significa ser honesto. Es mirarte a los ojos y decirte la verdad. Esto ya no suma. Esto ya no tiene sentido. Esto solo lo sostengo por miedo o por costumbre. Y hacerlo con coraje, con respeto, con la certeza de que cada ciclo que cierras te devuelve una parte de ti. Una parte de tu energía, de tu enfoque, de tu poder. Porque cuando cierras lo abierto, tu mente respira. Tu energía se ordena. Recuperas fuerza. Sí, puede doler, porque cerrar implica renunciar a versiones antiguas de ti, a sueños que ya no te representan, a vínculos que ya no te acompañan, pero ese dolor es necesario, es el dolor de soltar lo que caducó. Si no lo haces, lo viejo seguirá ocupando el lugar de lo nuevo, seguirás atrapado en bucles que no entiendes, repitiendo patrones que ya no te corresponden, pero cuando eliges cerrar, cuando dices con firmeza hasta aquí, creas espacio. Espacio para nuevas metas, para nuevas relaciones, para nuevas partes de ti que estaban esperando permiso para entrar. Hoy practico esto como una disciplina. Cada semana me pregunto, ¿hay algo que estoy postergando? ¿Hay algo que necesito cerrar? Y si la respuesta es sí, actúo. No lo empujo más, porque entendí que no puedo vivir ligero arrastrando cargas que nunca se resuelven solas. La mente limpia necesita coherencia. Y la coherencia requiere finalización, porque todo lo que cierras con firmeza se convierte en tierra fértil para algo nuevo.
Y cuando limpias tu mente de lo inconcluso, descubres todo el poder que habías dejado congelado. Lo recuperas. Y lo usas para vivir, para avanzar, para encenderte con una fuerza renovada. El noveno paso para desintoxicar tu mente es romper el hábito de sobrepensar. Porque el problema nunca fue pensar, el problema es no saber detenerte. Es convertir cada decisión en un laberinto interminable. Es darle 1000 vueltas a lo que no tiene solución. Es repasar conversaciones una y otra vez, buscando significados ocultos que en realidad no existen. Es imaginar todos los escenarios posibles, hasta quedarte sin energía, sin claridad, sin presente. El sobrepensamiento es un autosabotaje silencioso. Se disfraza de análisis, pero en verdad es parálisis. Se disfraza de lógica, pero en realidad es miedo que se oculta detrás de palabras bonitas. Y cuanto más piensas sin actuar, más te alejas de la solución. Yo lo sé porque lo viví. Durante años, mi mente era como una jaula en movimiento constante. Cada vez que tenía que tomar una decisión importante, me perdía en listas mentales interminables de pros y contras. Cada vez que alguien decía algo ambiguo, lo interpretaba desde 10 ángulos diferentes. Cada vez que fallaba en algo, repasaba el error durante días, como si ese análisis eterno pudiera reescribir la historia. Pero lo único que lograba era agotarme. Agotar mi mente, agotar mi energía, agotar mi capacidad de claridad. Porque no hay forma de avanzar si estás detenido en pensamientos que giran sin fin, como una rueda que nunca toca el suelo. El cambio no vino cuando dejé de pensar. El cambio llegó cuando aprendí a dirigir mis pensamientos. Cuando aprendí a ponerles un límite. A decir ya es suficiente. Porque pensar debe servirte, no esclavizarte. Empecé a practicar algo muy simple. Cada vez que notaba que estaba atrapado en mi cabeza, me preguntaba, ¿este pensamiento tiene una acción detrás? Si la respuesta era no, lo detenía. Me decía a mí mismo, esto no es reflexión, es ruido. Y en ese instante cambiaba el enfoque. Me levantaba, caminaba, escribía, movía el cuerpo. Porque el cuerpo en movimiento resuelve lo que la mente quieta solo complica. Con el tiempo entendí que el sobrepensamiento está directamente vinculado al miedo. Miedo a fallar, miedo a equivocarte, miedo a perder, miedo a ser juzgado. Pero ese miedo no se resuelve pensando más. Se resuelve actuando, decidiendo, aprendiendo desde la experiencia. Lo que más necesitas cuando tu mente está saturada no es más tiempo para pensar, es valor para moverte, es acción para romper el ciclo, es claridad para simplificar, es dirección para elegir un camino, aunque no sea perfecto. Hoy, cuando noto que mi mente empieza a sobreanalizar, hago una pausa y me pregunto, ¿qué puedo hacer ahora? No mañana, no en un escenario ideal, no si todo saliera perfecto. ¿Qué puedo hacer ahora, con lo que tengo, con lo que soy, desde donde estoy? Esa simple pregunta me rescata, me devuelve al presente, porque ahí es donde todo se resuelve, aquí y ahora, no en 10 futuros posibles que probablemente nunca ocurran. El sobrepensamiento es como tener 100 pestañas abiertas en el navegador de tu cabeza. Todas consumen energía, pero ninguna sirve realmente. Cuando cierras esas pestañas, todo cambia. Tu cuerpo descansa, tus decisiones se aclaran, tu energía vuelve a ti y descubres algo increíble. La vida no era tan complicada. Era tu mente la que la hacía parecer así. Porque la vida no necesita que la analices sin parar. Necesita que la vivas. Y no se trata de ser impulsivo, se trata de confiar. De actuar con lo que sabes ahora. De avanzar aunque no tengas certezas absolutas. Porque nadie las tiene. Pero el que se mueve, el que decide, el que actúa, encuentra respuestas en el camino. El que se queda atrapado en su cabeza solo multiplica dudas. Así que si quieres limpiar tu mente de verdad, aprende a pensar lo necesario y luego actúa. Porque la claridad no siempre llega antes del paso. Muchas veces, la claridad llega gracias a él. El 10º paso para desintoxicar tu mente es reconectar con tu propósito profundo. Porque una mente sin propósito es como un tren sin rieles. Puede tener potencia, puede tener velocidad, pero tarde o temprano se descarrila. La mayoría de las personas no están perdidas por falta de talento o de capacidad. Están perdidas porque olvidaron el para qué. Olvidaron por qué hacen lo que hacen. Y así viven, ocupadas, activas, productivas, pero vacías.
Cuando no hay un propósito fuerte, cualquier obstáculo te tumba. Cualquier crítica te desestabiliza. Cualquier dificultad te hace cuestionarlo todo. Porque avanzas sin dirección interna, sin ancla, sin raíz. Yo también estuve ahí. Tenía metas, claro. Tenía planes, por supuesto. Pero todo lo hacía desde una urgencia vacía. El tengo que, el debo, el miedo a no ser suficiente. Y esa mentalidad me llevó lejos en lo externo, pero destruido por dentro. Mi mente estaba contaminada de ansiedad, comparación, depresión y exigencia. Y no era por lo que hacía. Era porque lo hacía desconectado de lo que más importaba. Mi visión real, mi verdad, mi propósito. Ese propósito que no tienes que explicar, que no depende de la aprobación de nadie, que no cambia con las modas. Ese propósito que te sostiene cuando todo lo demás se tambalea. La verdadera desintoxicación mental ocurre cuando regresas a eso. Cuando te preguntas con honestidad, ¿por qué hago esto? ¿Qué estoy persiguiendo? ¿Para quién estoy viviendo? Si esas respuestas no te estremecen, si no te inspiran, entonces no estás en tu camino, y ningún camino ajeno te va a dar paz. Porque la mente solo descansa cuando siente que lo que haces tiene sentido. No sentido para otros, sentido para ti. Y lo mejor es que reconectar con tu propósito no siempre requiere cambiar toda tu vida. Requiere escucharte, volver a lo esencial, dejar de vivir para aparentar y empezar a vivir para construir algo que realmente te refleje. Cuando haces eso, tu mente se limpia sola, porque ya no buscas validación, sigues una visión, ya no reaccionas a lo externo, respondes a lo interno, y eso te da una fuerza brutal, una claridad que no se compra, una dirección que te hace imparable. Hoy todo lo que hago lo hago con propósito. No porque cada día sea perfecto, sino porque cada día está conectado a algo más grande, a una misión, a una intención profunda. Y esa conexión se convirtió en mi filtro. Si algo no me acerca a lo que vine a hacer, no entra. Si algo me aleja de mi visión, lo suelto. Porque entendí que mi mente no necesita más ideas, más metas, más ruido. Necesita más verdad, más propósito, más conexión conmigo mismo. Y desde ahí todo se ordena. Este paso es el más poderoso de todos. Porque una persona conectada con su propósito no necesita motivación constante. Tiene dirección, tiene fuego interno, tiene paz incluso en medio de la tormenta. Sabe por qué se levanta, sabe por qué lucha, sabe por qué sigue adelante, incluso cuando nadie lo ve. Y esa claridad no se impone desde afuera, se enciende desde adentro. Si sientes que has vivido desconectado, disperso, cansado de pensar sin parar, vuelve a tu centro, vuelve a tu verdad. Vuelve a preguntarte quién eres y qué viniste a hacer. No importa si no tienes todas las respuestas hoy. Lo que importa es que empieces a buscarlas desde el corazón, porque una mente enfocada en un propósito real se limpia sola, se fortalece, se expande y te transforma desde la raíz. Ese es el verdadero poder. No tenerlo todo claro, sino avanzar con lo que sabes, guiado por lo que amas. Porque cuando lo que haces nace desde tu esencia, tu mente deja de ser una prisión y se convierte en la herramienta más poderosa para construir la vida que mereces. Desde adentro, con verdad, con intención y con propósito. Y si este mensaje conectó contigo, si sientes que necesitas más pasos para liberar tu mente y tu vida, te invito a suscribirte ahora mismo al canal. Porque lo que viene es todavía más profundo y no querrás perdértelo.